mierda!, exclamó Tatiana Moscou mientras pedaleaba frenéticamente, esquivando coches y peatones con la destreza de quien lleva años moviéndose en bicicleta por las calles de Madrid. El sudor le corría por la espalda, pegando la blusa blanca a su piel. Tenía exactamente 12 minutos para recorrer lo que normalmente le tomaba 20. La entrevista de trabajo en Domingo Enterprises estaba programada para las 9:30 y el reloj de su teléfono, asegurado al manillar con una precaria combinación de ligas y optimismo, marcaba las 9:18. No podía darse el lujo de llegar tarde. No a esta entrevista. No cuando la posición de coordinadora de proyectos internacionales podría significar finalmente un salario que le permitiera dejar los 3 trabajos que actualmente hacía para subsistir. No cuando había pasado 3 noches enteras preparándose, investigando cada detalle de la empresa, memorizando el impresionante currículum del CEO, Gustavo Domingo. Un magnate de apenas 38 años que había multiplicado por 10 la fortuna familiar. Un semáforo cambió a rojo justo cuando se acercaba a la intersección. Tatiana calculó distancias, velocidades y riesgos en una fracción de segundo. Técnicamente podía cruzar si aceleraba. Técnicamente también podía terminar bajo las ruedas del BMW que se aproximaba desde la izquierda. Con un gruñido de frustración, frenó. El conductor del BMW la miró al pasar, con esa mezcla de desdén y condescendencia que los conductores de autos de lujo suelen reservar para los ciclistas. 7 minutos, murmuró para sí misma, golpeando rítmicamente el manillar. Puedo llegar. Tengo que llegar. Cuando el semáforo finalmente cambió, salió disparada como una flecha, ignorando el ardor en sus muslos. La falda negra, elegida cuidadosamente para la entrevista, se había subido ligeramente, revelando más de sus piernas de lo que sería considerado profesional. Pero ese era un problema que resolvería al llegar. A lo lejos, vislumbró la imponente torre de cristal que albergaba las oficinas de Domingo Enterprises. El edificio parecía brillar bajo el sol matutino, con sus 40 pisos de innovación arquitectónica dominando el skyline de la zona financiera. Mientras se acercaba a su destino, Tatiana repasaba mentalmente su plan. Había calculado 2 minutos para asegurar su bicicleta, 3 para entrar al edificio y ubicar los ascensores, y 1 minuto adicional para arreglarse mínimamente en el reflejo de las puertas del elevador. 6 minutos en total. Si el reloj no mentía, le quedaban exactamente 6 minutos. No tenía margen de error. Gustavo Domingo firmó el último documento del día con un gesto casi mecánico. A pesar de ser apenas las 9:25 de la mañana, ya llevaba más de 3 horas trabajando. Despertar a las 5 de la mañana era una costumbre que había adquirido de su padre, junto con un sentido implacable de la disciplina y una capacidad casi sobrehumana para identificar oportunidades de negocio. Señor Domingo, la candidata para la posición de coordinadora internacional está por llegar, informó su asistente desde la puerta. Recursos Humanos pregunta si realmente quiere estar presente en la entrevista inicial. Gustavo ajustó levemente el puño de su camisa, revelando un discreto pero costosísimo reloj. Así es, Elena. Después del fiasco con el último coordinador, quiero evaluar personalmente a quien ocupará la posición. Elena asintió eficientemente. Después de 5 años como su asistente, conocía lo suficiente a su jefe para saber que cuando Gustavo Domingo decidía involucrarse personalmente en algo, había razones de peso. La directora de Recursos Humanos parece nerviosa por su presencia, comentó Elena mientras recogía los documentos firmados. Debería estarlo, respondió Gustavo con una leve sonrisa. Fue su departamento quien contrató a un coordinador que resultó estar inflando su currículum y cuyas incompetencias nos costaron el contrato brasileño. Elena asintió nuevamente. También sabía cuándo no comentar más. Estaré en la sala de conferencias B en 5 minutos, añadió Gustavo, volviendo su atención a la pantalla de su ordenador. Asegúrate de que no me interrumpan por nada menos que una catástrofe financiera. Cuando Elena salió, Gustavo se permitió un momento para relajar su postura perfecta. Se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal que dominaba una pared entera de su oficina, ofreciendo una vista panorámica de Madrid. A sus 38 años,
Gustavo Domingo había alcanzado un nivel de éxito que muchos no lograrían en toda una vida. La revista Forbes lo había incluido entre los 40 empresarios más influyentes menores de 40. Sus decisiones comerciales eran estudiadas en escuelas de negocios. Su fortuna personal se estimaba en más de 800 millones de euros. Y sin embargo, mientras contemplaba la ciudad desde las alturas, una sensación familiar de vacío lo invadió. ¿Cuándo había sido la última vez que sintió genuina emoción por algo? ¿Cuándo había conocido a alguien que no lo tratara como un medio para conseguir algo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una inusual conmoción en la plaza frente al edificio. A pesar de la distancia, pudo distinguir a una ciclista que maniobraba con sorprendente agilidad entre los peatones y los taxis que constantemente se detenían en la entrada principal. Gustavo sonrió levemente ante la escena. La joven, porque desde la distancia podía apreciar que se trataba de una mujer joven, desmontó de su bicicleta con un movimiento fluido que denotaba práctica. Y procedió a asegurarla a un poste con la velocidad y precisión de un mecánico de Fórmula 1. Algo en su urgencia, en la manera en que consultaba repetidamente su reloj mientras aseguraba su vehículo, capturó la atención de Gustavo. Había una autenticidad en sus movimientos, una determinación que contrastaba con la coreografiada formalidad de las personas de traje que entraban y salían del edificio. Con un último vistazo a la escena, Gustavo se alejó de la ventana. Tenía una entrevista que atender, y pensar en ciclistas anónimas no estaba en su agenda. Tatiana atravesó el lujoso vestíbulo del edificio como una tormenta contenida, con suficiente control para no llamar demasiado la atención, pero con la fuerza interna de un fenómeno natural. El guardia de seguridad le dirigió una mirada evaluativa, deteniéndose un segundo más de lo necesario en sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y en algunos mechones rebeldes que habían escapado de su cuidadoso moño. «Buenos días», saludó con firmeza. «Tengo una entrevista en Domingo Enterprises a las 9:30. El guardia consultó una lista en su pantalla. «¿Nombre?» «Tatiana Moscou». El hombre asintió después de encontrar su nombre. «Piso 32, recepción a la derecha al salir del ascensor. Necesitará esto», le entregó una credencial de visitante. «Y tendrá que registrar su entrada en la pantalla». Tatiana completó rápidamente el proceso digital, consciente de cada segundo que pasaba. Cuando el sistema finalmente la autorizó, prácticamente corrió hacia los ascensores, donde un numeroso grupo de personas esperaba. Por favor, que no tarde», rogó internamente mientras presionaba el botón repetidamente, como si eso pudiera hacer que el ascensor llegara más rápido. Las puertas de uno de los elevadores se abrieron finalmente, y Tatiana se apresuró al interior junto con otras 10 personas. Mientras ascendían, aprovechó el reflejo de las puertas metálicas para hacer una rápida evaluación de su apariencia. Lo que vio no era precisamente tranquilizador. Su cabello castaño, normalmente domado en un moño profesional, mostraba signos evidentes de la carrera en bicicleta. Su blusa blanca tenía manchas de sudor en la espalda, y su rostro estaba sonrojado por el esfuerzo físico. La falda necesitaba ser ajustada, y uno de sus zapatos, que había cambiado apresuradamente al llegar, sustituyendo sus zapatillas deportivas, tenía una pequeña mancha de lo que parecía ser aceite de la bicicleta. «Perfecto, simplemente perfecto», pensó con ironía mientras intentaba arreglarse lo mejor posible en el reducido espacio, ignorando las miradas curiosas de los otros pasajeros. Cuando el ascensor finalmente anunció piso 32 con un suave pitido, Tatiana respiró profundamente. Tenía exactamente un minuto antes de la hora programada para la entrevista. No era el margen que le habría gustado tener, pero al menos no llegaría tarde. Las puertas se abrieron, revelando una recepción tan elegante como intimidante. Predominaban el cristal, el acero y una paleta de colores en tonos grises y azules corporativos. Tras un mostrador perfectamente iluminado, una recepcionista con un auricular discreto observaba una pantalla con atención profesional. «Buenos días», saludó Tatiana, acercándose con la mayor compostura que pudo reunir. «Soy Tatiana Moscou, tengo una entrevista para el puesto de coordinadora de proyectos internacionales a las 9:30.
La recepcionista la miró, y Tatiana pudo notar el microsegundo en que sus ojos registraron su apariencia ligeramente desaliñada antes de que el entrenamiento profesional ocultara cualquier reacción. Por supuesto, señorita Moscou, respondió con un tono perfectamente modulado. La están esperando en la sala de conferencias B. ¿Me permite su identificación, por favor? Después de verificar sus datos y tomar una foto rápida para el sistema de seguridad, la recepcionista le indicó que la siguiera. Mientras caminaban por un pasillo flanqueado por oficinas con paredes de cristal, Tatiana intentó controlar su respiración y repasar mentalmente los puntos clave que quería destacar en la entrevista. Su experiencia coordinando proyectos educativos internacionales. Su dominio de 4 idiomas. Su capacidad para resolver crisis sobre la marcha. Su adaptabilidad a entornos diversos. Lo que no figuraba en su currículum, pero que se había convertido en su mayor fortaleza, era su tenacidad. La misma que la había mantenido a flote durante los años difíciles tras la muerte de sus padres. La misma que la había impulsado a continuar estudiando mientras trabajaba para mantenerse. La misma que la había llevado a presentarse a esta entrevista. A pesar de las probabilidades estadísticamente bajas de ser seleccionada para una posición en una empresa de este calibre sin conexiones personales o un título de una universidad de élite. Es aquí, indicó la recepcionista, deteniéndose frente a una puerta elegante. Suerte. Tatiana asintió en agradecimiento, respiró profundamente una última vez y entró a la sala de conferencias. Lo primero que notó fue que había más personas de las que esperaba. En lugar de los 2 entrevistadores habituales de recursos humanos, había 4 personas sentadas alrededor de una elegante mesa de cristal. 3 mujeres con trajes perfectamente planchados y expresiones cuidadosamente neutrales, y un hombre que, incluso sentado, emanaba una autoridad natural que hizo que Tatiana supiera instantáneamente quién era. Gustavo Domingo. El CEO. El hombre cuya biografía había estudiado meticulosamente la noche anterior, cuyas entrevistas había visto en YouTube, cuyas estrategias empresariales había analizado a través de artículos especializados. ¿Qué hacía el CEO de una multinacional en una entrevista inicial para un puesto de nivel medio? Buenos días, saludó, manteniendo su voz firme a pesar de la sorpresa. Soy Tatiana Moscou. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. La mujer sentada en el centro, claramente la directora de recursos humanos por su posición y actitud, asintió con una sonrisa profesional. Bienvenida, señorita Moscou. Soy Marina Vega, directora de recursos humanos. Ellas son Clara Díaz y Sofía Romero de nuestro departamento internacional y, por supuesto, el señor Gustavo Domingo, nuestro CEO. Tatiana estrechó manos educadamente, notando que Gustavo Domingo la miraba con una intensidad evaluativa que iba más allá de la habitual en una entrevista de trabajo. Cuando sus manos se encontraron en un breve apretón, sintió una inexplicable corriente de energía. Por favor, tome asiento, indicó Marina, señalando la silla vacía frente a ellos. Tatiana se sentó, consciente de que su apariencia actual distaba mucho de la imagen pulcra y profesional que había planeado proyectar. Decidió que la mejor estrategia era abordar el elefante en la habitación. Quiero disculparme por mi apariencia, dijo con franqueza. Tuve un pequeño contratiempo con mi transporte esta mañana. Eso no refleja mi habitual nivel de profesionalismo. Para su sorpresa, fue Gustavo Domingo quien respondió. ¿Contratiempo?, preguntó, con una expresión que Tatiana no supo interpretar completamente. ¿Era curiosidad? ¿Escepticismo? Mi bicicleta tuvo un problema mecánico a medio camino, explicó, decidiendo que una verdad a medias era mejor que una mentira completa. Pero logré solucionarlo y llegar a tiempo. ¿Vino en bicicleta?, preguntó Clara Díaz, una de las asistentes, con evidente sorpresa. Tatiana asintió, manteniendo la compostura. Es mi medio de transporte habitual. Notó que las 3 mujeres intercambiaban miradas sutiles, como evaluando esta información dentro de algún marco invisible de adecuación. Solo Gustavo Domingo mantuvo sus ojos fijos en ella, con una expresión que ahora mostraba algo parecido a un interés genuino. Es inusual, comentó Sofía Romero, la otra asistente, con un tono que sugería que inusual no era precisamente un cumplido.
Eficiente, corrigió Tatiana con una sonrisa educada pero firme. En una ciudad con el tráfico de Madrid, la bicicleta me permite ser puntual. Como hoy. Un silencio breve siguió a su declaración. Fue nuevamente Gustavo quien lo rompió, inclinándose ligeramente hacia adelante. La puntualidad es ciertamente una cualidad que valoramos, dijo, y por primera vez Tatiana detectó lo que parecía ser el fantasma de una sonrisa genuina en su rostro serio. Aunque normalmente nuestros empleados no necesitan pedalear frenéticamente para conseguirla. Tatiana sintió un momento de pánico. ¿La había visto llegar? ¿Desde dónde? Disculpe, preguntó, intentando mantener la compostura. Mi oficina tiene vista a la plaza, explicó él, como si hubiera leído su pensamiento. Debo admitir que su entrada fue memorable. Tatiana sintió que se sonrojaba, pero se negó a mostrarse avergonzada. En cambio, decidió abrazar la situación con honestidad. Señor Domingo, valoro demasiado esta oportunidad como para permitir que un simple desafío logístico me impidiera llegar a tiempo. Si algo puede deducir de mi memorable entrada, es que soy una persona determinada a cumplir mis compromisos, sin importar los obstáculos. Las palabras salieron con más pasión de la que había planeado, pero eran sinceras. Por un instante, le pareció ver algo cambiar en la expresión de Gustavo, un brillo de algo parecido a la admiración en sus ojos oscuros. Pero fue tan fugaz que quizás lo había imaginado. Marina Vega, evidentemente incómoda con el giro que tomaba la entrevista, intervino. Bien, creo que deberíamos continuar con las preguntas preparadas, dijo, ajustando los papeles frente a ella. Señorita Moscou, cuéntenos sobre su experiencia coordinando proyectos internacionales. Durante los siguientes 40 minutos, Tatiana respondió preguntas sobre su experiencia, sus habilidades, sus fortalezas y debilidades. Habló de proyectos que había gestionado, de crisis que había resuelto, de equipos multiculturals que había coordinado. A medida que avanzaba la entrevista, sintió que recuperaba su confianza, que su pasión por el trabajo eclipsaba la incomodidad inicial por su apariencia. Lo que no dejaba de notar, sin embargo, era cómo Gustavo Domingo la observaba. A diferencia de las otras entrevistadoras, que consultaban constantemente sus notas y parecían seguir un guión predeterminado, él la escuchaba con una atención completa. Como si realmente le interesara lo que tenía que decir. De vez en cuando hacía preguntas que iban más allá de lo profesional, indagando sobre sus procesos de pensamiento, sus motivaciones, su filosofía de trabajo. ¿Qué es lo que la impulsa, señorita Moscou? Preguntó en un momento, interrumpiendo una respuesta técnica sobre gestión de proyectos. Más allá del salario o las oportunidades de carrera. ¿Qué la hace levantarse cada mañana y subirse a esa bicicleta? La pregunta tomó por sorpresa a Tatiana. Era el tipo de interrogante filosófico que no esperaba en una entrevista corporativa, especialmente no de un CEO con reputación de pragmático y orientado a resultados. La posibilidad de marcar una diferencia, respondió tras un momento de reflexión. Por pequeña que sea. Creo que cada proyecto, cada iniciativa, es una oportunidad para mejorar algo. Y esa posibilidad es suficiente para impulsarme, incluso en los días más difíciles. Gustavo la miró como si estuviera viendo algo más allá de su apariencia, más allá incluso de sus palabras, directamente al núcleo de su ser. Asintió lentamente, y por primera vez en toda la entrevista, sonrió completamente. Una respuesta honesta, dijo, con un tono que sugería que no esperaba menos. Refrescante. Marina Vega consultó su reloj discretamente. Creo que hemos cubierto lo esencial, declaró, volviendo a su papel de controladora de la entrevista. Señorita Moscou, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? Tatiana aprovechó la oportunidad para hacer preguntas estratégicas sobre la cultura empresarial, los mayores desafíos del puesto y las expectativas de crecimiento. A cada respuesta, notaba cómo Gustavo Domingo parecía evaluarla con creciente interés, como si estuviera descubriendo algo inesperado y valioso. Bien, esto concluye nuestra entrevista, anunció finalmente Marina. Le agradecemos su tiempo, señorita Moscou. Nos pondremos en contacto con usted en los próximos días para informarle sobre el proceso.
Los entrevistadores se pusieron de pie y Tatiana los imitó, preparándose para las despedidas formales. Estrechó manos nuevamente, agradeciendo la oportunidad. Cuando llegó a Gustavo Domingo, él retuvo su mano un momento más de lo estrictamente necesario. ¿Tiene un momento más, señorita Moscou?, preguntó, con un tono que dejaba claro que no era realmente una pregunta. Me gustaría hacerle un par de preguntas adicionales. En privado. Marina Vega pareció momentáneamente desconcertada, pero asintió rápidamente. Por supuesto, señor Domingo. Podemos dejarlos a solas. Las tres mujeres salieron de la sala de conferencias, dejando a Tatiana a solas con el CEO. Un silencio expectante llenó la habitación mientras Gustavo caminaba hacia el ventanal que dominaba una pared de la sala, contemplando brevemente la vista antes de volverse hacia ella. Debe estar preguntándose por qué el CEO de la empresa asiste a una entrevista inicial para un puesto de nivel medio, dijo, yendo directamente al grano. ¿Y por qué quiero hablar con usted a solas después de dicha entrevista? La pregunta ha cruzado mi mente, sí, admitió Tatiana, decidiendo que la honestidad era su mejor estrategia. Gustavo la miró fijamente, como tomando una decisión. Luego, para sorpresa de Tatiana, se rió. Una risa breve pero genuina, el tipo de sonido que sugería que no se producía con frecuencia. Señorita Moscou, tengo una propuesta para usted, dijo finalmente. Una que no tiene absolutamente nada que ver con el puesto para el que acaba de entrevistarse. Tatiana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de propuesta podría tener el millonario CEO para una mujer que acababa de conocer, que había llegado sudorosa y despeinada en bicicleta a una entrevista? ¿Qué clase de propuesta?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la sorpresa. Gustavo dio un paso hacia ella, y por un momento, Tatiana vio algo en sus ojos que no había visto durante toda la entrevista: vulnerabilidad. Un destello tan breve que casi podría haberlo imaginado, pero que humanizó repentinamente al poderoso empresario frente a ella. Le propongo un intercambio, dijo Gustavo, con una intensidad que contrastaba con su habitual reserva. Su autenticidad a cambio de mi sinceridad. Tatiana se quedó inmóvil, desconcertada por la inesperada propuesta. El contraste entre la formalidad de la entrevista anterior y la súbita intimidad de esta conversación la dejó momentáneamente sin palabras. No estoy segura de entender lo que me está proponiendo, señor Domingo, dijo finalmente, manteniendo un tono cauteloso. Gustavo dio un paso atrás, como dándole espacio, y se apoyó contra el borde de la mesa de conferencias. Por un instante, Tatiana creyó ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos, algo completamente incongruente con la imagen pública del implacable hombre de negocios. Lo que propongo es simple, explicó con voz más suave que la que había utilizado durante la entrevista. Acabo de pasar una hora observándola, señorita Moscou. Respondiendo preguntas programadas, sí, pero también revelando algo que raramente encuentro en este edificio. ¿Y qué sería eso?, preguntó ella, genuinamente intrigada. Autenticidad, respondió él sin vacilación, como si hubiera estado esperando la oportunidad de pronunciar esa palabra. Usted llegó en bicicleta, sudorosa, con el cabello ligeramente despeinado, y en lugar de disimular o inventar excusas elaboradas, simplemente lo reconoció. Durante toda la entrevista, sus respuestas han sido directas, sin el barniz de frases ensayadas que suelen utilizar los candidatos. Tatiana no pudo evitar sonreír ligeramente. No sabía que la honestidad fuera una cualidad tan escasa. En estos círculos, lo es, afirmó Gustavo, con un deje de amargura en su voz. Las personas que me rodean diariamente han perfeccionado el arte de decir lo que creen que quiero escuchar. Tienen doctorados en adulación y maestrías en agendas ocultas. Se apartó de la mesa y caminó hacia el ventanal, contemplando brevemente la ciudad antes de continuar. Mi propuesta es esta: cene conmigo esta noche. No como candidata a un empleo, no como subordinada potencial, sino como dos personas compartiendo una mesa y una conversación honesta. Tatiana sintió que su corazón se aceleraba. Estaba el poderoso Gustavo Domingo, uno de los solteros más codiciados de Madrid según las revistas de sociedad, invitándola a una cita. La idea era tan absurda que casi se rió.
Señor Domingo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, agradezco su invitación, pero debo preguntar, ¿es esto algún tipo de prueba adicional para el puesto? Ahora fue él quien sonrió, y Tatiana notó cómo esa simple expresión transformaba su rostro, haciéndolo parecer años más joven. No, señorita Moscou. No tiene absolutamente nada que ver con el puesto para el que se postuló, hizo una pausa. De hecho, si acepta cenar conmigo, debo informarle que automáticamente será descalificada de este proceso de selección. ¿Disculpe? La sorpresa de Tatiana era genuina. ¿Por qué? Porque sería éticamente inapropiado que saliera con una empleada directa, explicó con calma. Y porque lo que busco no es una coordinadora de proyectos internacionales. Al menos, no en este momento. Tatiana dio un paso atrás, procesando la situación. Por un lado, necesitaba desesperadamente ese trabajo. Los 3 empleos a tiempo parcial que mantenía apenas cubrían su alquiler y gastos básicos, y la posición en Domingo Enterprises representaba estabilidad financiera y un salto cualitativo en su carrera. Por otro lado, había algo en la mirada de Gustavo Domingo, algo en la forma en que había pronunciado la palabra autenticidad, que resonaba en ella de una manera inexplicable. Entonces, ¿me está pidiendo que elija entre una oportunidad profesional y una cena con usted? Preguntó, sin poder ocultar un tono de incredulidad. Lo estoy planteando mal, reconoció él, pasándose una mano por el cabello en un gesto sorprendentemente humano. No es mi intención ponerla en esa posición. Permítame reformularlo. Se acercó nuevamente, esta vez manteniendo una distancia respetuosa. Tatiana, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, lo que provocó una extraña corriente eléctrica en su espina dorsal, independientemente de su respuesta. Le aseguro que si realmente desea el puesto de coordinadora, su candidatura será evaluada objetivamente por el equipo de recursos humanos, sin mi intervención. Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. Pero también le ofrezco una alternativa. Una cena. Una conversación. Sin expectativas ni obligaciones. Y quizás, si encuentro que su perspectiva es tan valiosa como intuyo, podría tener una propuesta profesional diferente para usted. Una que esté a la altura de su potencial. Tatiana estudió su rostro, buscando signos de engaño o manipulación, pero solo encontró lo que parecía ser sinceridad. Aún así, la situación era tan irregular, tan fuera de lo convencional, que todas sus alarmas internas se dispararon. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. De todas las personas que entrevista, que conoce, ¿por qué invitar a cenar a una desconocida que llegó sudando en bicicleta? La pregunta pareció tomar por sorpresa a Gustavo. Reflexionó un momento antes de responder. Porque precisamente esa imagen, usted llegando en bicicleta, determinada a no llegar tarde, sin importarle las apariencias, me mostró algo que no veo hace mucho tiempo en mi entorno, alguien real. No una fachada cuidadosamente construida para impresionar, sino una persona auténtica, con sus imperfecciones y su humanidad intactas. Tatiana sintió un calor inesperado en sus mejillas. La forma en que la miraba, como si realmente la viera, era desconcertante. No soy un proyecto de caridad, señor Domingo, aclaró, levantando ligeramente el mentón. Si cree que estoy desesperada por... No, la interrumpió él con firmeza. No se trata de caridad, ni de aprovecharse de un desequilibrio de poder. Se trata de mi interés genuino en conocer a alguien que no parece tener ningún interés en impresionarme o en ser algo que no es. El silencio se instaló entre ellos mientras Tatiana sopesaba sus opciones. Una parte de ella, la parte práctica y cautelosa que había desarrollado tras años de valerse por sí misma, le gritaba que rechazara la oferta y se aferrara a la posibilidad del trabajo. Pero otra parte, quizás la misma que la había llevado a arriesgarse en bicicleta esa mañana, sentía curiosidad por este hombre que parecía valorar precisamente las cosas que ella nunca había intentado ocultar. Su autenticidad, su franqueza, su determinación. ¿Dónde sería esta cena? Preguntó finalmente, aún sin comprometerse. La tensión en los hombros de Gustavo pareció disminuir ligeramente. Hay un pequeño restaurante en Malasaña, respondió. Nada ostentoso,
excelente comida, discreto. O si prefiere sugerir un lugar donde se sienta cómoda. Tatiana lo consideró un momento. Conozco un lugar, dijo. Una taberna familiar en Lavapiés. La comida es extraordinaria, aunque el local no aparecerá en ninguna guía Michelin. Para su sorpresa, Gustavo sonrió ampliamente. Suena perfecto. Tatiana tomó una decisión, dejándose llevar por una intuición que raramente la había traicionado. De acuerdo, señor Domingo. Acepto su invitación a cenar. Con una condición. ¿Cuál sería? Que me permita llegar por mi cuenta. En mi bicicleta. La sonrisa de Gustavo se amplió. No esperaría menos. Y por favor, llámeme Gustavo. Si vamos a tener una conversación sincera, podemos prescindir de las formalidades. Intercambiaron números de teléfono y acordaron los detalles. Mientras se preparaba para salir, Tatiana aún no estaba segura de si acababa de cometer un error monumental o dar el primer paso hacia algo extraordinario. Lo único que sabía era que, por alguna razón inexplicable, la perspectiva de esa cena hacía que su corazón latiera más rápido que cualquier entrevista de trabajo. Hasta esta noche, Tatiana, se despidió Gustavo, extendiéndole la mano. Cuando sus dedos se rozaron, ambos sintieron una chispa de electricidad que ninguno intentó explicar. Hasta esta noche, Gustavo, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la naturalidad con la que su nombre surgió de sus labios. Al salir del imponente edificio de Domingo Enterprises, Tatiana se dirigió hacia su bicicleta con la mente en ebullición. Los eventos de la mañana parecían sacados de una película poco realista, el tipo de fantasía que las revistas femeninas publicaban en sus páginas centrales. Sin embargo, mientras desaseguraba su bicicleta, un pensamiento inquietante cruzó su mente, ¿y si todo era una elaborada humillación? ¿Una broma cruel del aburrido millonario? ¿O peor aún, algún tipo de juego predatorio? Sacudió la cabeza, ahuyentando esas ideas. Su instinto generalmente era certero para detectar falsedades, y algo en la mirada de Gustavo, en la vulnerabilidad momentánea que había vislumbrado, le parecía auténtico. Con ese pensamiento, montó su bicicleta y se alejó, ignorando las miradas curiosas de los ejecutivos trajeados que entraban y salían del edificio. Tenía un largo día por delante, 3 trabajos que atender y, aparentemente, una cena con uno de los hombres más poderosos de Madrid. Gustavo observó desde la ventana de la sala de conferencias cómo Tatiana se alejaba pedaleando con la misma determinación con la que había llegado. Algo en la forma en que se movía, con esa mezcla de gracia y practicidad, le resultaba fascinante. Señor Domingo, la voz de Elena, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. La directora de Recursos Humanos desea saber si debe seguir considerando a la señorita Moscou para el puesto. Gustavo se volvió, componiendo su expresión profesional habitual. Por supuesto, respondió. Su candidatura debe ser evaluada bajo los mismos criterios que las demás. Mi presencia en la entrevista fue meramente observacional. Elena asintió, aunque su expresión revelaba cierta suspicacia. ¿Algo más que deba comunicarle a RRHH sobre la candidata? Gustavo consideró la pregunta. Solo que mostró una notable autenticidad y franqueza, dijo, manteniendo un tono neutro. Cualidades que podrían ser beneficiosas para la empresa, especialmente después del fiasco brasileño. Entendido, respondió Elena, aunque seguía mirándolo con curiosidad. También quería recordarle la cena de esta noche con los ejecutivos de la firma alemana. Han confirmado su asistencia en el Paraguas a las 8:30. Gustavo frunció ligeramente el ceño. Había olvidado por completo ese compromiso. Tendremos que reprogramarla, dijo. Ha surgido un asunto personal que requiere mi atención esta noche. ¿Un asunto personal? Repitió Elena, sin poder ocultar su sorpresa. En 5 años trabajando para él, Gustavo Domingo jamás había pospuesto una reunión de negocios por un asunto personal. Así es, confirmó él, con un tono que no admitía más preguntas. Por favor, extiende mis disculpas y sugiere una fecha alternativa para la próxima semana. Elena asintió, visiblemente desconcertada, y salió de la sala. Gustavo regresó a la ventana,
pero la figura de Tatiana ya se había perdido entre el tráfico de la ciudad. Con una sonrisa apenas perceptible, sacó su teléfono y buscó en internet la taberna en Lavapiés que Tatiana había mencionado. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que era la primera vez en años que sentía una genuina anticipación por algo que no estaba relacionado con los negocios. Tatiana llegó agotada a su pequeño apartamento en un edificio antiguo de Antón Martín. El reloj marcaba las 7:15 de la tarde y su cita con Gustavo estaba programada para las 9. Después de un día frenético corriendo entre sus 3 trabajos, dando clases particulares de idiomas por la mañana, traduciendo documentos por la tarde y ayudando en la administración de un pequeño hostal unas horas al día, apenas le quedaba tiempo para prepararse. Se dejó caer en su sofá, permitiéndose un momento de descanso mientras repasaba mentalmente su guardarropa, buscando algo apropiado para la ocasión. No tenía sentido intentar aparentar opulencia o sofisticación, no solo carecía de la ropa adecuada, sino que además contradecía completamente la autenticidad que aparentemente había captado la atención de Gustavo. Con ese pensamiento en mente, se dirigió a la ducha. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos tensos, reflexionó sobre lo absurdo de la situación. Horas antes había estado pedaleando desesperadamente para llegar a una entrevista que necesitaba con urgencia y ahora se preparaba para cenar con el CEO de la empresa, habiendo efectivamente renunciado a esa oportunidad laboral. ¿En qué estaba pensando?, se preguntó, no por primera vez en el día. La respuesta seguía siendo nebulosa, pero había algo en la mirada de Gustavo, una mezcla de soledad y fascinación, que había resonado en ella de una manera inexplicable. Después de secarse, se detuvo frente al espejo, estudiando su reflejo con ojos críticos. A sus 28 años, Tatiana Moscou era una mujer que nunca había dependido de su apariencia para abrirse camino en el mundo. Su belleza no era del tipo que capturaba portadas de revistas, pero había algo en la intensidad de sus ojos verdes, en la curva decidida de su mandíbula, que resultaba magnético para quienes se tomaban el tiempo de observarla realmente. Su cabello castaño, habitualmente recogido por practicidad, caía ahora en ondas húmedas sobre sus hombros. Por un momento consideró alisarlo, pero descartó la idea. Esta noche no pretendería ser alguien que no era. Optó por un vestido sencillo pero elegante, de un intenso azul cobalto que destacaba el color de sus ojos. Era probablemente la pieza más cara de su guardarropa, un capricho que se había permitido hace un par de años para la boda de una amiga. Lo complementó con un par de botas de tacón bajo, prácticas para montar en bicicleta y caminar por las calles empedradas de Lavapiés, y un sencillo collar que había pertenecido a su madre. Mientras terminaba de prepararse, su teléfono vibró con un mensaje. Confirmando nuestra cena a las 9. ¿Sigue en pie? G. La brevedad y formalidad del mensaje le arrancó una sonrisa. Podía imaginarlo dictándolo meticulosamente, quizás preocupado por sonar demasiado ansioso o demasiado distante. Sí, nos vemos en la taberna del Lobo, calle Argumosa 35. Te advierto que no tiene estrellas Michelin, pero compensa con autenticidad. T. Envió el mensaje y continuó arreglándose. Unos minutos después, recibió una respuesta. Perfecto. No busco estrellas Michelin esta noche, sino conversación genuina. Hasta pronto. G. Tatiana sonrió nuevamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cualquiera que fueran las intenciones de Gustavo Domingo, esta noche prometía ser, como mínimo, interesante. A las 8:40, Tatiana montó su bicicleta y se dirigió hacia la taberna, ubicada a solo 10 minutos de su apartamento. La noche era cálida, una de esas primeras noches de junio que anunciaban el verano madrileño. Mientras pedaleaba por las animadas calles de Lavapiés, un barrio vibrante y multicultural que contrastaba enormemente con la asepsia corporativa del distrito financiero, se permitió disfrutar de la brisa en su rostro y el zumbido de conversaciones que escapaban de bares y restaurantes. Al llegar a la taberna, aseguró su bicicleta a un poste cercano y se tomó un momento para respirar profundamente, calmando sus nervios. La Taberna del Lobo era uno de sus lugares favoritos en la ciudad, un establecimiento familiar con más de 50 años de historia, paredes de ladrillo visto y una clientela tan diversa como auténtica.
Nada que ver con los restaurantes refinados a los que seguramente estaría acostumbrado Gustavo Domingo. Entró y fue recibida por Miguel, el dueño septuagenario que parecía conocer personalmente a cada cliente habitual. «Tatiana», exclamó con su habitual entusiasmo. «Qué sorpresa verte a mitad de semana». «¿La mesa de siempre?» «Bola, Miguel», respondió ella con afecto. «Esta noche somos dos. Estoy esperando a alguien». Los ojos del anciano brillaron con picardía. «Ah. Una cita. Ya era hora, niña». Tatiana sonrió sin confirmarlo ni negarlo. «¿Tienes alguna mesa un poco apartada?» «Por supuesto», asintió Miguel, guiándola hacia un rincón acogedor, parcialmente oculto por una antigua prensa de vino. «¿Quieres algo mientras esperas?» «Un vino tinto estaría bien». Mientras Miguel se alejaba, Tatiana consultó su reloj. 8:55, se preguntó si Gustavo llegaría puntual, si tendría dificultades para encontrar el lugar, o peor aún, si habría cambiado de opinión sobre toda esta extraña situación. Sus preocupaciones se disiparon cuando, a las 9 en punto, la puerta de la taberna se abrió y Gustavo Domingo entró en el establecimiento. Tatiana contuvo la respiración ante la visión. Había abandonado el traje formal de la mañana por unos pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla, arremangada hasta los codos, revelando antebrazos bronceados. Sin la armadura corporativa, parecía más joven, más accesible, aunque su postura seguía irradiando una confianza natural que atraía miradas. Lo observó mientras sus ojos recorrían el local, claramente fuera de su elemento pero tratando de no demostrarlo. Cuando finalmente la localizó, una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformándolo por completo. Tatiana sintió un inexplicable aleteo en su estómago. Gustavo se acercó a su mesa con pasos seguros, esquivando hábilmente a un camarero cargado con platos. «Hola», saludó al llegar junto a ella. «Encontré el lugar sin problemas». «Me alegro», respondió Tatiana, notando que se había quitado el reloj de lujo que llevaba por la mañana, sustituyéndolo por uno mucho más discreto. ¿Te costó mucho convencer a tu equipo de seguridad de dejarte venir solo a Lavapiés? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Cómo sabes que tengo equipo de seguridad? Tatiana sonrió. Tu biografía en Wikipedia menciona que has recibido amenazas. Y por la forma en que miras constantemente hacia la puerta, diría que no estás acostumbrado a moverte sin alguien vigilando tus espaldas. Gustavo se sentó frente a ella, visiblemente impresionado. ¿Investigaste sobre mí? Por supuesto, admitió ella sin avergonzarse. No suelo cenar con desconocidos, y mucho menos con desconocidos millonarios que aparecen de manera inesperada en entrevistas de trabajo. Lejos de ofenderse, Gustavo soltó una risa breve pero genuina. Touché. Y para responder a tu pregunta, mi jefe de seguridad está teniendo un ataque de pánico mientras hablamos. Insistí en acompañarme o al menos vigilar desde fuera, pero me negué. Esta noche no soy Gustavo Domingo, CEO. Solo soy Gustavo. Tatiana lo miró con curiosidad. ¿Y quién es solo Gustavo? Porque hasta ahora, todo lo que sé sobre ti viene de artículos y entrevistas. Antes de que pudiera responder, Miguel se acercó a la mesa con el vino de Tatiana y una expresión de abierta curiosidad por el recién llegado. ¿Qué va a tomar el caballero?, preguntó, estudiando a Gustavo con ese escrutinio benévolo pero implacable de quien ha servido bebidas durante medio siglo. Lo mismo que ella, respondió Gustavo, devolviendo la mirada con respeto pero sin intimidarse. ¿Y si nos puede recomendar algo para comer? Deje eso en mis manos, asintió Miguel con orgullo. Les traeré lo mejor de la casa. Cuando Miguel se alejó, Gustavo volvió su atención a Tatiana. Solo Gustavo es alguien que hace tanto tiempo que no aparece que casi he olvidado quién es, admitió, con una honestidad que la sorprendió. Antes de los titulares, las revistas de negocios y los consejos de administración, era simplemente un chico con demasiadas expectativas sobre sus hombros y una tendencia a cuestionar las normas establecidas. Tomó un sorbo de vino que Miguel acababa de servir, apreciando su sabor antes de continuar. Quizás ese sea el problema. El solo Gustavo quedó enterrado bajo capas y capas de Gustavo Domingo, el hombre de negocios,
El heredero, el CEO, el soltero codiciado según no sé qué revista estúpida. La franqueza de su respuesta creó un momento de intimidad entre ellos. Tatiana no había esperado que se abriera tan rápidamente, y menos con esa vulnerabilidad. Mi turno, dijo ella, decidiendo corresponder a su sinceridad. Pregúntame lo que quieras saber sobre solo Tatiana. La sonrisa de Gustavo se volvió traviesa. Bien, empecemos por lo obvio. ¿Por qué una mujer con tu formación? Porque investigué tu LinkedIn y sé que hablas 4 idiomas y tienes un máster en relaciones internacionales. ¿Está trabajando en 3 empleos a tiempo parcial en lugar de tener una posición estable acorde a su perfil? Tatiana se reclinó en su silla, evaluando cómo responder. Optó por la verdad, sin adornos. Porque no encajo, dijo simplemente. O al menos, no encajo en los lugares donde se supone que debería encajar. Vio que había captado su interés y continuó. Me he entrevistado para docenas de posiciones acordes a mi perfil, como dices. Empresas multinacionales, organizaciones internacionales, consultoras. Y en cada entrevista me encuentro frente a personas que esperan que me comporte según un guión predeterminado. Que use las palabras correctas, que tenga las ambiciones correctas, que vista de cierta manera. Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. El problema es que soy demasiado honesta. Si me preguntan mi opinión, la doy. Si veo un problema, lo señalo. Y resulta que en el mundo corporativo, nadie quiere realmente honestidad. Quieren conformidad disfrazada de actitud positiva. Gustavo la escuchaba con absoluta atención, como si cada palabra fuera una revelación. ¿Y los 3 trabajos? Son un medio para un fin, explicó. Me permiten pagar las facturas mientras busco algo que realmente tenga sentido. Algo donde pueda ser yo misma y aún así contribuir significativamente. ¿Como el puesto en mi empresa? Preguntó él, con una nota de culpabilidad en su voz. Tatiana sonrió. Sí, ese puesto parecía perfecto. Hasta que el CEO decidió que prefería invitarme a cenar en lugar de contratarme. Gustavo tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Sobre eso. Quizás fui impulsivo. No es propio de mí, te lo aseguro. Normalmente cada decisión que tomo está calculada, analizada desde todos los ángulos posibles. ¿Y qué fue diferente esta vez? Preguntó ella, genuinamente curiosa. Gustavo la miró directamente, con una intensidad que hizo que el resto del bullicioso restaurante pareciera desvanecerse. Tú, respondió simplemente. Tú fuiste diferente. En un mundo donde todos llevan máscaras perfectamente elaboradas, entraste en mi edificio exactamente como eres, sin pretensiones. Fue como ver un color que había olvidado que existía. La metáfora la conmovió más de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, Miguel regresó con una procesión de platos, jamón cortado a mano, queso manchego curado, pimientos de Padrón y otras delicias tradicionales. Para empezar, anunció orgullosamente. El resto vendrá después, cuando hayáis hecho hueco. La llegada de la comida proporcionó un respiro en la intensidad de la conversación. Durante los siguientes minutos, se dedicaron a disfrutar de los platos, compartiendo impresiones sobre los sabores y el ambiente del local. Era sorprendente para Tatiana ver cómo Gustavo, a pesar de estar claramente acostumbrado a restaurantes de alta cocina, apreciaba genuinamente la autenticidad de la taberna y la calidad de su comida casera. Esto está delicioso, comentó él después de probar un particular plato de berenjenas fritas con miel. Y me encanta cómo te conoce el dueño. Se nota que eres parte de este lugar. Vengo desde que me mudé a Madrid hace 6 años, explicó ella. Miguel y su familia son como mi familia adoptiva aquí. ¿De dónde eres originalmente? Mi padre era francés y mi madre rusa. Crecí en París hasta los 15 años, cuando nos mudamos a Moscú por el trabajo de mi padre, respondió, una sombra de tristeza cruzando brevemente su rostro. Después de la universidad en San Petersburgo, decidí que quería vivir en un país diferente, así que vine a Madrid para un máster y me quedé. De ahí tu capacidad con los idiomas, comentó Gustavo. Francés, ruso, español, ¿y el cuarto? Inglés, obviamente,
sonrió. Aunque también me defiendo bastante bien en italiano. Impresionante, dijo él, y parecía sinceramente impresionado. ¿Y tus padres siguen en Moscú? La sonrisa de Tatiana se desvaneció ligeramente. No, ellos fallecieron en un accidente de tráfico hace 8 años. Estaban de vacaciones en los Alpes. Gustavo extendió su mano sobre la mesa, tocando brevemente la de ella en un gesto de empatía. Lo siento mucho. No pretendía. Está bien, lo interrumpió suavemente. Es parte de mi historia. No es algo que oculte. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras continuaban con la comida. Tatiana aprovechó para estudiarlo discretamente. Había algo enigmático en Gustavo Domingo, una combinación de confianza exterior y una vulnerabilidad apenas perceptible que se asomaba en ciertos momentos. Decidió indagar más. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo es ser el heredero de un imperio empresarial? ¿Siempre quisiste seguir los pasos de tu padre? La pregunta pareció tocar un nervio sensible. Gustavo tomó un sorbo de vino antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi relación con el legado familiar es complicada, admitió. Mi padre era un hombre brillante en los negocios, pero tenía expectativas imposibles. Nada era suficientemente bueno, ningún logro lo suficientemente impresionante. Sus ojos se perdieron momentáneamente en recuerdos. Cuando falleció hace 10 años y tuve que tomar las riendas a los 28, sentí un impulso casi obsesivo de demostrar que era digno de ocupar su lugar. Me convertí en una versión más dura, más intransigente de él. Y funcionó, observó Tatiana. Multiplicaste la fortuna familiar por 10, según leí. Funcionó económicamente, concedió él. Pero a veces me pregunto a qué precio. Mi padre al menos tenía a mi madre, a quien adoraba. Yo tengo una empresa. Y un desfile interminable de personas cuyo interés en mí es directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Tatiana lo observó con atención. Reconocí en sus palabras un tipo de soledad que muchos no asociarían con alguien de su posición. El hombre más envidiado de Madrid se sentía, en esencia, solo en medio de la multitud. ¿Es por eso que estás aquí esta noche?, preguntó suavemente. ¿Buscando algo diferente a ese desfile de intereses? Gustavo la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, como si no esperara ser entendido tan fácilmente. Supongo que sí, admitió. Cuando te vi llegar en esa bicicleta, sudando y apurada, pero absolutamente determinada. Fue como un recordatorio de que existe un mundo real más allá de las salas de juntas y los eventos de gala. Un mundo donde las personas son simplemente personas. Te sorprendería saber cuántas simplemente personas existen, bromeó ella, intentando aligerar el tono. Somos bastante comunes. Montamos en bicicleta, llegamos tarde, nos preocupamos por pagar el alquiler. Gustavo sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Lo que no es común es tu autenticidad, Tatiana. La mayoría de las personas construyen versiones de sí mismas dependiendo de a quien tienen enfrente. Tú eres consistentemente tú. No tengo energía para ser alguien más, confesó ella, encogiéndose de hombros. Entre 3 trabajos y tratar de mantener mi cordura, ya es bastante difícil ser yo misma. Miguel regresó con una nueva ronda de platos, esta vez centrados en especialidades calientes, un guiso tradicional de cordero, patatas bravas caseras y calamares a la plancha con un toque de limón. Espero que tengáis hambre, comentó alegremente. He preparado lo mejor para la invitada favorita de la casa y su amigo. La forma en que pronunció amigo estaba cargada de insinuación, provocando que Tatiana pusiera los ojos en blanco con buen humor. Gracias, Miguel. Todo se ve delicioso. Cuando el anciano se alejó, Gustavo tenía una expresión divertida. ¿Invitada favorita de la casa? Le enseñé a usar Instagram para promocionar la taberna, explicó ella. Desde entonces, sus reservas han aumentado un 30%. Me considera una especie de genio de la tecnología. Rieron juntos, y Tatiana notó cómo la tensión inicial se disipaba, dando paso a una comodidad inesperada.
Era extraño lo rápido que estaban estableciendo una conexión, considerando lo diferentes que eran sus mundos. La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban de la comida. Hablaron de libros, descubrieron una mutua admiración por Dostoyevsky, de viajes, él había estado en 47 países, ella en 12, pero conocía cada uno mucho más profundamente, de música. Él confesó una debilidad por el jazz clásico, ella le habló de sus conciertos favoritos en pequeños locales de Madrid. ¿Sabes?, comentó Gustavo mientras compartían un postre de arroz con leche. Esta es probablemente la conversación más honesta que he tenido en años. ¿En serio? Tatiana parecía genuinamente sorprendida. Hemos hablado de cosas bastante normales. Ese es precisamente el punto, explicó él. En mi entorno, cada conversación tiene un propósito ulterior, una agenda escondida. Nadie habla simplemente por el placer de compartir ideas o descubrir puntos en común. Tatiana sintió una punzada de tristeza por él. ¿Qué clase de vida era esa, donde hasta las conversaciones más básicas estaban contaminadas por intereses ocultos? Eso suena increíblemente agotador, comentó. Lo es, asintió él. Con el tiempo desarrollas un radar para detectar la falsedad, pero también empiezas a esperarla de todos. Te vuelves cínico, desconfiado. Y eventualmente, te olvidas de cómo es una interacción genuina. Hizo una pausa, mirándola directamente. Hasta que alguien aparece pedaleando frenéticamente, sin preocuparse por las apariencias, y te recuerda que existe otro tipo de realidad. El cumplido implícito la hizo sonrojar ligeramente. No me idealices, Gustavo, advirtió, manteniendo su honestidad característica. No soy alguna especie de heroína de la autenticidad. Solo soy alguien que no tiene el tiempo ni la energía para fingir. Y eso es precisamente lo extraordinario, insistió él. En un mundo donde todo el mundo está obsesionado con aparentar, tú simplemente eres. La intensidad de su mirada hizo que Tatiana se sintiera momentáneamente vulnerable. Desvió la conversación hacia terreno más seguro. Mencionaste una propuesta profesional diferente durante nuestra conversación en tu oficina. ¿A qué te referías exactamente? Gustavo pareció recordar de pronto ese comentario. Ah, sí, dijo, enderezándose ligeramente. No fue solo una excusa para convencerte de cenar conmigo, si es lo que estás pensando. La idea había cruzado mi mente, admitió ella con una sonrisa. Es algo en lo que he estado pensando recientemente, explicó. Una iniciativa separada de las operaciones principales de Domingo Enterprises. Un proyecto que requiere precisamente el tipo de perspectiva internacional auténtica que tú podrías aportar. Su tono había cambiado sutilmente, volviéndose más formal, más seo. Tatiana notó la transformación con curiosidad. Te escucho. Estoy considerando establecer una fundación, continuó él. No el típico vehículo fiscal para mejorar la imagen corporativa, sino una organización genuinamente dedicada a crear puentes culturales y educativos entre Europa y Latinoamérica. Intercambios, becas, programas de formación profesional. Tatiana escuchaba con creciente interés. Era precisamente el tipo de proyecto que siempre había soñado con integrar. La idea surgió después del fiasco del contrato brasileño, continuó Gustavo. Me di cuenta de que parte del fracaso se debió a una profunda incomprensión cultural, no solo lingüística. Y me preguntó, ¿qué pasaría si invirtiéramos en entendimiento mutuo tanto como invertimos en infraestructura o marketing? Es una idea con enorme potencial, comentó Tatiana, su mente ya analizando posibilidades. Pero, ¿por qué yo? Debes conocer a docenas de personas con contactos y experiencia en ese ámbito. Conozco a expertos, sí, admitió. Personas con credenciales impresionantes y redes de contactos extensas. Pero lo que busco para dirigir este proyecto es alguien que entienda verdaderamente lo que significa navegar entre culturas. Alguien que vea más allá de los estereotipos y las simplificaciones. Alguien cuya autenticidad permita crear conexiones genuinas. Hizo una pausa antes de añadir. Alguien como tú. Tatiana lo miró, momentáneamente sin palabras. La propuesta era tentadora,
exactamente el tipo de oportunidad que había estado buscando. Pero también sentía una punzada de cautela. ¿Y esto surge después de una entrevista y media cena? Preguntó finalmente. ¿No te parece un poco precipitado? Gustavo sonrió, apreciando su franqueza. En los negocios, algunos de mis mayores éxitos han venido de decisiones aparentemente impulsivas que en realidad estaban basadas en una intuición desarrollada durante años, explicó. Cuando reconozco valor, actúo. Es así de simple. Y si acepto, ¿cómo sabré que esta oferta no está influenciada por, hizo un gesto vago entre ellos, lo que sea que esté pasando aquí? La pregunta flotó entre ellos, nombrando indirectamente la atracción que ambos habían comenzado a sentir. Es una preocupación válida, reconoció él. Por eso sugiero que no me des una respuesta ahora. Piénsalo. Investiga sobre la fundación, ya he registrado el nombre y establecido el marco legal básico. Si decides que te interesa, podemos discutir los detalles en un entorno completamente profesional, con abogados presentes si lo prefieres. La consideración en su propuesta la sorprendió gratamente. ¿Y qué pasa con esto?, preguntó, señalando nuevamente el espacio entre ellos. ¿Con esta cena, esta conversación? Gustavo la miró con intensidad, pero también con respeto. Eso depende enteramente de ti, Tatiana. Mi interés en ti como persona y mi reconocimiento de tu talento profesional son dos cosas separadas. Una no condiciona a la otra. Hizo una pausa antes de añadir. Aunque debo confesar que esperaba que esta noche fuera solo el comienzo de nuestras conversaciones. La honestidad de su declaración la desarmó. No había insinuaciones ocultas, ni presiones sutiles, solo una expresión directa de interés genuino. Yo también lo esperaba, admitió ella finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Algo cambió en el aire entre ellos, una tensión que era a la vez emocionante y cómoda. El bullicio de la taberna parecía haberse desvanecido a su alrededor, creando una burbuja de intimidad en medio del espacio público. Miguel se acercó con la cuenta, interrumpiendo el momento. ¿Todo ha sido de vuestro agrado?, preguntó, aunque su expresión satisfecha sugería que ya conocía la respuesta. Extraordinario, como siempre, respondió Tatiana. Probablemente la mejor comida que he tenido en meses, añadió Gustavo con sinceridad, alcanzando su cartera. Tatiana extendió su mano, deteniéndolo. Yo invito, dijo con firmeza. Este es mi lugar, yo te invité aquí. Gustavo pareció momentáneamente confundido, como si nunca hubiera estado en esa situación antes. Pero. Insisto, dijo ella, con un tono que no admitía discusión. Puedes invitar la próxima vez. Miguel observaba el intercambio con evidente diversión mientras Tatiana pagaba la cuenta. Me gusta tu amigo, le dijo a Tatiana en español, pensando erróneamente que Gustavo no entendería. Tiene buen apetito y no mira el móvil durante la cena. Es un buen comienzo. Para sorpresa de Miguel, Gustavo respondió en un español perfecto. Gracias por el cumplido. Y por una cena inolvidable. El anciano soltó una carcajada y les guiñó un ojo antes de retirarse. Al salir a la cálida noche madrileña, una nueva clase de silencio se instaló entre ellos, cargado de posibilidades. La luz de las farolas bañaba la calle en un resplandor dorado, y el rumor distante de conversaciones y música creaba una banda sonora perfecta para el momento. Tatiana se dirigió hacia su bicicleta asegurada a un poste cercano. Supongo que llegó el momento de despedirnos, dijo, desenganchando el candado. Gustavo asintió, aunque parecía reacio a que la noche terminara. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. No en coche, quiero decir. Caminando, junto a tu bicicleta. La petición era tan sencilla, tan desprovista de pretensiones, que Tatiana no pudo evitar sonreír. Claro, respondió, comenzando a caminar con la bicicleta a su lado. Aunque debo advertirte que vivo a solo 10 minutos de aquí. No es un paseo muy largo. Lo suficiente para hacer una pregunta más, dijo él, caminando a su lado. La proximidad entre ellos mientras avanzaban por las estrechas calles del barrio creaba una intimidad natural.
Sus brazos se rozaban ocasionalmente, enviando pequeñas corrientes eléctricas por la piel de Tatiana. ¿Y cuál sería esa pregunta?, preguntó, intentando mantener un tono ligero a pesar del repentino aceleramiento de su pulso. Gustavo se detuvo, obligándola a detenerse también. La miró directamente, la seriedad en sus ojos contrastando con la suave sonrisa en sus labios. ¿Crees en las conexiones instantáneas?, preguntó. ¿En reconocer algo especial en otra persona casi inmediatamente? Tatiana sostuvo su mirada, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Creo en la intuición, respondió finalmente. En esa capacidad de reconocer algo verdadero sin necesidad de años de evidencia. Pero también creo en confirmar esa intuición con tiempo y experiencia. Gustavo asintió, como si su respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. Una respuesta perfectamente equilibrada entre romanticismo y pragmatismo, observó. Muy tú. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Crees en esas conexiones instantáneas? Hasta esta mañana, habría dicho que no, confesó él. Pero ahora mismo, estoy reconsiderando muchas de mis certezas anteriores. El comentario quedó suspendido entre ellos, una declaración velada pero inequívoca. Continuaron caminando en un silencio cómodo hasta que llegaron a un edificio antiguo con una fachada modesta pero encantadora. Es aquí, indicó Tatiana, deteniéndose frente a la entrada. Hogar, dulce hogar. Es encantador, comentó Gustavo, observando el edificio con genuino interés. Tiene carácter. Como todo en Antón Martín, sonrió ella. Lo que le falta en lujo lo compensa con personalidad. Se miraron, ambos conscientes de que habían llegado al final de la velada, pero reacios a separarse. Gracias por una noche extraordinaria, Tatiana, dijo finalmente Gustavo. Por mostrarme un Madrid que no conocía y por una conversación que no olvidaré. Gracias a ti por atreverte a salir de tu zona de confort, respondió ella. No muchos CEOs millonarios aceptarían cenar en una taberna de barrio con una desconocida que llegó en bicicleta a una entrevista. Gustavo sonrió, acercándose ligeramente. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó, con una nota de vulnerabilidad en su voz que contrastaba con su habitual seguridad. Para hablar de la fundación, por supuesto. Por supuesto, asintió ella, con una sonrisa conocedora. La fundación. Un momento de tensión exquisita se formó entre ellos. Tatiana podía sentir el impulso de Gustavo de acercarse más, de quizás besarla, y una parte de ella lo deseaba también. Pero había algo hermoso en este momento de posibilidad no consumada, en la promesa de lo que podría venir. Buenas noches, Gustavo, dijo suavemente, dando un paso hacia la entrada de su edificio. Buenas noches, Tatiana, respondió él, sus ojos comunicando mucho más que sus palabras. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Tatiana sentía una mezcla de emociones que no podía recordar haber experimentado antes. Excitación, sí, pero también una extraña sensación de reconocimiento, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Al entrar en su pequeño pero acogedor apartamento, sonrió para sí misma. Cuando había salido pedaleando frenéticamente esa mañana hacia una entrevista de trabajo, jamás habría imaginado cómo terminaría su día. La vida, con toda su impredecibilidad, a veces ofrecía los giros más sorprendentes precisamente cuando uno menos los esperaba. Y quizás, pensó mientras se preparaba para dormir, ese era precisamente su encanto. En su lujoso ático del distrito financiero, Gustavo Domingo miraba las luces de Madrid extendiéndose bajo él. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad no le parecía simplemente un tablero de juego de poder y negocios, sino un organismo vivo lleno de historias, de personas reales como Tatiana. Sonrió para sí mismo, sintiendo una anticipación casi adolescente ante la perspectiva de volverla a ver. Era un sentimiento olvidado, fresco y revitalizante, que contrastaba con la calculada existencia que había llevado durante años. Esa noche, tanto Tatiana como Gustavo se durmieron pensando en el otro, en la conversación compartida, en las posibilidades que se abrían ante ellos. Dos personas de mundos aparentemente incompatibles que habían encontrado, contra todo pronóstico, un punto de conexión inesperado.
Y todo había comenzado con una joven que llegó en bicicleta a su entrevista y fascinó al millonario, quien le dijo, le propongo un intercambio. Su autenticidad a cambio de mi sinceridad. A la mañana siguiente, Tatiana despertó con el sonido de su teléfono. Al comprobar la pantalla, vio un mensaje de un número que había guardado la noche anterior. Buenos días. ¿Café a las 10 en Bicicleta Café en Chueca? Es un lugar donde sirven café excelente y respetan a los ciclistas. G. Sonrió ante la elección del lugar. Era evidente que Gustavo había investigado espacios que pudieran resonar con ella, lejos de los ambientes corporativos donde él solía moverse. Buenos días. Perfecto. Conozco el lugar. Te veo allí. Te respondió mientras se levantaba de la cama. Mientras se duchaba, Tatiana intentó organizar sus pensamientos. La noche anterior había sido sorprendentemente natural, como si hubieran saltado las barreras sociales y económicas que normalmente separaban a personas como ellos. Pero a la luz de la mañana, esas diferencias volvían a hacerse evidentes. Él era Gustavo Domingo, un millonario cuyo nombre aparecía en revistas económicas y cuyas decisiones afectaban a miles de empleados. Ella era una traductora / profesora / recepcionista que se movía en bicicleta y vivía al día. No idealices, Tatiana, se dijo a sí misma mientras se vestía. Solo fue una cena interesante y ahora es un café para hablar de negocios. Pero el aleteo en su estómago cuando salió de su apartamento sugería que ni ella misma creía esa simplificación. Gustavo llegó al Bicicleta Café 20 minutos antes de la hora acordada. Necesitaba ese tiempo para calmarse y organizar sus pensamientos. Por primera vez en años, se sentía nervioso por un encuentro. Él, que negociaba con jeques árabes y presidentes de multinacionales sin pestañear, tenía el pulso acelerado ante la perspectiva de verse con una mujer que no poseía más capital que su inteligencia y su autenticidad. El café era exactamente el tipo de lugar que habría pasado desapercibido para él hace apenas unos días, pequeño, auténtico, sin pretensiones pero con personalidad. Las paredes estaban decoradas con bicicletas vintage y carteles de competiciones ciclistas. En un rincón había un pequeño taller donde los clientes podían hacer ajustes básicos a sus bicicletas mientras disfrutaban de su café. Se sentó en una mesa junto a la ventana, rechazando amablemente los intentos del camarero de servirle algo antes de que llegara su acompañante. Observó a la gente que pasaba, personas comunes con vidas ordinarias que, sin embargo, ahora le parecían fascinantes. ¿Cuántos de ellos serían como Tatiana, auténticos, sin máscaras sociales, viviendo según sus propios términos a pesar de las dificultades? La vio llegar a través del cristal. Venía en su bicicleta, por supuesto, maniobrando con la misma gracia que había captado su atención el día anterior. Vestía unos jeans simples, una camiseta blanca bajo una chaqueta ligera de cuero y el mismo collar discreto que había llevado durante la cena. Su cabello castaño, libre del recogido formal de la entrevista, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Para Gustavo, acostumbrado a mujeres que dedicaban horas y pequeñas fortunas a su apariencia, había algo irresistiblemente atractivo en la naturalidad despreocupada de Tatiana. Ella aseguró su bicicleta en un soporte frente al café y entró. Sus ojos encontraron inmediatamente los de Gustavo y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ese simple gesto, sincero y espontáneo, provocó una reacción física en él, un calor en el pecho que no recordaba haber sentido desde su adolescencia. «Buenos días», saludó ella, acercándose a la mesa. «¿Llevas mucho tiempo esperando?» «Apenas unos minutos», mintió él, levantándose para saludarla. «Me gusta este lugar». «Es uno de mis favoritos», comentó Tatiana, sentándose frente a él. Hacen el mejor café con cardamomo de Madrid y nunca te miran mal por venir en ropa de ciclismo. Un camarero con tatuajes de ruedas dentadas en los brazos se acercó a tomar su pedido. Tatiana pidió su especialidad con cardamomo. Gustavo, que normalmente bebía café solo, decidió probar lo mismo. Sobre la propuesta que mencionamos anoche, comenzó Gustavo una vez que el camarero se alejó. He traído algo que quizás te interese. Sacó una tablet de su bolso y se la pasó a Tatiana. En la pantalla se mostraba un documento titulado Fundación Puentes, propuesta preliminar.
Lo he estado desarrollando durante el último mes, explicó mientras ella comenzaba a leer. La idea surgió después de que perdiéramos ese contrato en Brasil, pero va mucho más allá de los intereses corporativos inmediatos. Tatiana leyó en silencio, cada vez más absorta en el documento. La propuesta detallaba un ambicioso proyecto para crear una fundación dedicada al intercambio cultural y educativo entre Europa y Latinoamérica, con énfasis particular en programas para jóvenes talentos y profesionales en desarrollo. Esto es impresionante, comentó finalmente, levantando la vista. Va mucho más allá de lo que imaginaba. Parece un proyecto genuino de impacto social. Lo es, confirmó él. O al menos, eso pretende ser. Pero necesita a alguien que lo dirija con autenticidad, alguien que entienda verdaderamente lo que significa crear puentes entre culturas diferentes. El camarero regresó con sus cafés, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Tatiana aprovechó el momento para procesar lo que estaba viendo. La escala del proyecto era mayor de lo que había anticipado, con un presupuesto inicial que haría palidecer a cualquiera de las organizaciones con las que había colaborado antes. ¿Por qué yo, Gustavo? Preguntó directamente una vez que estuvieron solos nuevamente. Y por favor, la verdad. Sin filtros corporativos. Gustavo tomó un sorbo de su café, visiblemente impresionado por el sabor, antes de responder. Porque después de la debacle brasileña, me di cuenta de que estamos operando con puntos ciegos culturales enormes, explicó. Tenemos expertos en finanzas, en logística, en marketing, pero carecemos de personas que realmente entiendan la importancia de la autenticidad en las relaciones interculturales. Hizo una pausa, mirándola directamente. Y francamente, durante nuestra entrevista y nuestra cena, demostraste más comprensión genuina de esa dimensión que cualquiera de los expertos que hemos contratado. Tu experiencia multicultural, tu dominio de idiomas, tu capacidad para adaptarte a diferentes entornos sin perder tu esencia, eso es exactamente lo que este proyecto necesita. Tatiana observó su rostro, buscando signos de manipulación o adulación calculada, pero solo encontró lo que parecía ser sinceridad absoluta. Es una oportunidad increíble, admitió. Pero tengo preocupaciones. Te escucho. Esta propuesta surge un día después de conocernos, señaló. Y aunque parece que has estado trabajando en el concepto por un tiempo, la decisión de ofrecérmelo parece precipitada. Me preocupa que estés permitiendo que hizo un gesto vago entre ellos, conexión personal influya en una decisión profesional. Gustavo asintió, reconociendo la validez de su preocupación. Es un punto justo, concedió. Por eso no te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Quiero que lo pienses, que investigues la fundación, que consultes con quien necesites. Y estoy dispuesto a establecer un periodo de prueba mutuo, 3 meses durante los cuales ambos evaluaremos si funciona. Sin compromisos a largo plazo hasta que ambos estemos seguros. La honestidad y pragmatismo de su respuesta impresionaron a Tatiana. No era el típico discurso entusiasta de ventas que esperaría de alguien tratando de convencerla. ¿Y qué pasa con esto?, preguntó, haciendo el mismo gesto entre ellos. Si trabajo para ti, directa o indirectamente, complica cualquier otra relación. Gustavo desvió la mirada hacia la ventana por un momento, como organizando sus pensamientos. Tienes razón, admitió finalmente, volviendo a mirarla. Y no tengo una respuesta simple. Lo que sé es que ayer tuve la conversación más genuina que he tenido en años. Que por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía a mí, no a mi posición o mi cuenta bancaria. Su voz adquirió un tono más vulnerable. Y me aterroriza la idea de perder eso antes incluso de descubrir lo que podría ser. La sinceridad en su confesión tocó algo profundo en Tatiana. Entendía perfectamente esa sensación de encontrar una conexión inesperada y temer perderla. Propongo algo, dijo finalmente. Dame 2 semanas para investigar a fondo la fundación, su estructura, objetivos, para ver si realmente podría aportar valor. Durante ese tiempo, sigamos conociéndonos, sin compromisos laborales de por medio. Y después, decidimos. La solución pragmática provocó una sonrisa en Gustavo. La perfecta combinación de corazón y cabeza,
comentó. Me parece un plan excelente. Terminaron sus cafés hablando de los detalles técnicos de la fundación, pero también de temas personales, libros favoritos, películas que les habían marcado, lugares que soñaban visitar. La conversación fluía con la misma naturalidad que la noche anterior, como si se conocieran desde hace años en lugar de horas. Cuando finalmente salieron del café, el sol de media mañana bañaba las calles de Chueca con una luz dorada que parecía augurar posibilidades. Tengo una idea, dijo Gustavo repentinamente. ¿Tienes algún compromiso en las próximas horas? Tatiana consultó su reloj. Tengo clases a las 4, respondió. Hasta entonces estoy libre. ¿Te gustaría mostrarme tu Madrid? Propuso él. No el Madrid de las guías turísticas o de las reuniones corporativas. Tu Madrid, los lugares que significan algo para ti. La propuesta la sorprendió gratamente. No era lo que esperaría de un hombre en su posición. ¿Estás dispuesto a recorrerlo en bicicleta? Preguntó con una sonrisa desafiante. La expresión momentánea de pánico en el rostro de Gustavo fue impagable. Hace años que no monto en bicicleta, confesó. Desde la universidad, probablemente. Dicen que nunca se olvida, le animó ella. Además, podemos alquilar una eléctrica para ti, para que no sufras demasiado. Gustavo miró las bicicletas públicas disponibles cerca del café y después a Tatiana, con una mezcla de terror y determinación que la hizo reír. De acuerdo, accedió finalmente. Pero si acabo en urgencias, será tu responsabilidad explicárselo a mi junta directiva. Trato hecho. Tras alquilar una bicicleta eléctrica para Gustavo, comenzaron un tour improvisado por los rincones favoritos de Tatiana en Madrid. Los primeros minutos fueron cómicamente tensos, con Gustavo reaprendiendo el equilibrio y la coordinación necesaria para pedalear en el tráfico urbano. Pero pronto, para sorpresa de ambos, encontró el ritmo y comenzó a disfrutar de la experiencia. Tatiana lo guió por pequeñas librerías escondidas en callejuelas, por mercados de barrio donde los tenderos la saludaban por su nombre, por plazas menos conocidas pero llenas de encanto y autenticidad. A través de sus ojos, Gustavo descubrió una ciudad vibrante, humana, completamente diferente a la Madrid de salas de juntas y restaurantes exclusivos que él conocía. En un pequeño parque junto al templo de Devot, se detuvieron a descansar. Sentados en un banco con vista a la ciudad, compartieron un bocadillo comprado en una panadería familiar que, según Tatiana, hacía el mejor pan de Madrid. Es extraño, comentó Gustavo, contemplando el horizonte. He vivido aquí toda mi vida y sin embargo hoy siento como si estuviera descubriendo la ciudad por primera vez. Es porque normalmente la ves desde arriba, observó Tatiana. Desde ventanas de rascacielos, desde coches con cristales tintados. Hoy la estás viendo a nivel de calle, donde la vida realmente sucede. Gustavo consideró sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. Sabes, dijo después de un momento, durante años he estado tan enfocado en alcanzar metas, en superar expectativas, en demostrar mi valía a través del éxito empresarial, que olvidé lo que se siente simplemente vivir el momento. Sin calcular beneficios, sin evaluar riesgos, sin planificar el siguiente movimiento. ¿Y cómo se siente?, preguntó ella con curiosidad genuina. Gustavo sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que Tatiana hubiera visto en él hasta ahora, libre de toda reserva. Liberador, respondió con sencillez. Aterrador y liberador al mismo tiempo. El momento de vulnerabilidad compartida creó una intimidad silenciosa entre ellos. Sin pensar demasiado, Tatiana extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de él. El contacto, simple pero cargado de significado, envió una corriente eléctrica a través de ambos. Siguieron su recorrido por la ciudad, ahora con una nueva comodidad entre ellos, compartiendo anécdotas, risas y observaciones. Para cualquiera que los viera, serían simplemente una pareja más disfrutando de un día soleado en Madrid, sin sospechar que uno de ellos era un poderoso magnate empresarial y la otra una mujer que, apenas 24 horas antes, había asistido a una entrevista de trabajo en su empresa. Cuando la tarde avanzaba y se acercaba la hora de las clases de Tatiana, regresaron hacia Chueca para devolver la bicicleta alquilada. Gracias por este tour,
dijo Gustavo mientras caminaban el último tramo, llevando las bicicletas a su lado. Ha sido revelador. No hay de qué, respondió ella. A veces todos necesitamos ver el mundo desde una perspectiva diferente. Se detuvieron en una esquina donde sus caminos debían separarse. Un momento de duda flotó entre ellos, esa extraña incomodidad que surge cuando dos personas sienten algo creciendo pero aún no tienen definidas las reglas de su relación. Debo irme, dijo finalmente Tatiana, consultando su reloj. Mis estudiantes me esperan. Por supuesto, asintió Gustavo. ¿Puedo llamarte esta noche? Me gustaría, respondió ella con una sonrisa. Impulsivamente, Gustavo se inclinó y besó su mejilla, un gesto a la vez respetuoso e íntimo. El roce de sus labios contra su piel envió un escalofrío por la columna vertebral de Tatiana. Hasta pronto, chica de la bicicleta, murmuró cerca de su oído. Hasta pronto, millonario en bicicleta alquilada, respondió ella, provocando una risa en ambos. Se separaron, cada uno hacia su vida tan diferente, llevando consigo la calidez del día compartido. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una especie de realidad alternativa para ambos. Durante el día, cada uno continuaba con sus obligaciones habituales, Gustavo dirigiendo su imperio empresarial, Tatiana malabarizando sus 3 trabajos mientras investigaba meticulosamente la Fundación Puentes. Entrevistándose con abogados, consultando a amigos en el sector sin fines de lucro, evaluando seriamente la oportunidad. Por las noches y en los momentos libres que lograban coordinar, exploraban su creciente conexión. Cenas en pequeños restaurantes descubiertos por Tatiana, paseos por partes de Madrid que Gustavo nunca había apreciado realmente, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Cada encuentro revelaba nuevas capas, nuevas coincidencias inesperadas en sus perspectivas a pesar de sus vidas tan diferentes. Para Gustavo, era como despertar de un largo letargo emocional. Para Tatiana, era descubrir que detrás del millonario existía un hombre complejo, inteligente y sorprendentemente vulnerable. El 14º día, Tatiana lo citó en un banco específico del Retiro, bajo un viejo roble que ella consideraba su rincón personal de paz en la ciudad. Cuando Gustavo llegó, la encontró sentada con una carpeta sobre su regazo y una expresión serena pero decidida. He tomado una decisión, dijo directamente cuando él se sentó a su lado. Gustavo sintió que su corazón se aceleraba. Durante las últimas 2 semanas, mientras su relación personal florecía, había intentado no presionarla sobre la decisión profesional, respetando el espacio que ella necesitaba para evaluar objetivamente la propuesta. Te escucho, respondió, manteniendo un tono neutro a pesar de su ansiedad interna. Tatiana abrió la carpeta, revelando un documento meticulosamente preparado con anotaciones, gráficos y observaciones. He investigado a fondo la fundación, su estructura, sus objetivos, comenzó profesionalmente. He consultado con expertos en el sector, he analizado proyectos similares, he evaluado el impacto potencial. Pasó algunas páginas, mostrándole su análisis detallado. Gustavo estaba impresionado por la profundidad de su investigación. Mi conclusión es que la Fundación Puentes tiene el potencial de crear un impacto significativo y positivo, continuó. Los objetivos son ambiciosos pero alcanzables con la estructura adecuada. El enfoque es innovador y aborda necesidades reales. Hizo una pausa, cerrando la carpeta y mirándolo directamente. Y creo que puedo aportar valor significativo al proyecto. Gustavo sintió una oleada de alivio y alegría. Entonces, ¿aceptas?, preguntó, intentando no sonar demasiado ansioso. Con condiciones, respondió ella, manteniendo su tono profesional. He elaborado una propuesta que establece claramente mi rol, autonomía, objetivos medibles y, lo más importante, una estructura que garantiza la independencia de la fundación respecto a los intereses corporativos de Domingo Enterprises. Le entregó otro documento de la carpeta. Si estás de acuerdo con estos términos, acepto dirigir la fundación. Con el periodo de prueba de 3 meses que mencionaste, por supuesto. Gustavo revisó rápidamente el documento, admirando nuevamente la claridad de pensamiento de Tatiana. Las condiciones eran razonables, algunas incluso mejoraban su propuesta original,
especialmente en lo referente a la autonomía operativa. Estoy completamente de acuerdo, dijo finalmente. Estos términos son justos y reflejan exactamente el espíritu con el que quiero crear la fundación. Una sonrisa de alivio apareció en el rostro de Tatiana. Bien, asintió. Entonces tenemos un acuerdo profesional. Así parece, coincidió él. ¿Y qué hay de? Dejó la pregunta incompleta, pero su significado era claro. Tatiana guardó los documentos en su carpeta antes de responder. Cuando volvió a mirarlo, su expresión había cambiado, abandonando la formalidad profesional por algo más vulnerable, más personal. Esa es la otra parte de mi decisión, dijo suavemente. Durante estas 2 semanas he descubierto algo inesperado. Algo que va más allá de oportunidades profesionales o conexiones casuales. Tomó aire, como reuniendo valor. He descubierto que, contra toda lógica y probabilidad estadística, parece que me estoy enamorando de ti, Gustavo Domingo. La declaración, directa y sin adornos, típica de su honestidad natural, dejó a Gustavo momentáneamente sin palabras. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Continuó ella ante su silencio. Que no me asusta la idea. Debería asustarme. Somos de mundos diferentes, nuestras vidas son incompatibles en tantos niveles que cualquier análisis racional descartaría esto como una locura. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero estas 2 semanas me han mostrado que hay algo entre nosotros que trasciende las categorías sociales y económicas. Algo real. Gustavo extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, tal como ella había hecho en el parque 2 semanas atrás. Yo también me estoy enamorando de ti, Tatiana, confesó con una vulnerabilidad que jamás había permitido que nadie viera. Y tienes razón, es completamente ilógico. Irracional. Probablemente imposible según todos los estándares convencionales. Una sonrisa se formó lentamente en su rostro. Y sin embargo, es lo más real que he sentido en toda mi vida adulta. Se miraron en silencio, conscientes del momento trascendental que estaban compartiendo, del salto al vacío que ambos contemplaban. ¿Sabes lo que más me fascina de ti?, preguntó él finalmente. ¿Qué has hecho esto?, señaló la carpeta con su mano libre. Has mantenido tu integridad profesional completamente separada de tus sentimientos. No has permitido que lo personal influya en tu evaluación objetiva del proyecto. Eso es extraordinario. Es lo correcto, respondió ella simplemente. Ambos aspectos son demasiado importantes para comprometerlos. ¿Y cómo hacemos que funcione?, preguntó él, abordando la cuestión práctica inevitable. ¿Cómo conciliamos una relación personal con una colaboración profesional? ¿Y cómo superamos las diferencias entre nuestros mundos? Tatiana sonrió, apretando suavemente su mano. Un día a la vez, respondió. Con honestidad absoluta. Manteniendo fronteras claras entre lo profesional y lo personal. Y recordando siempre lo que nos atrajo el uno al otro en primer lugar, tu fascinación por mi autenticidad y mi aprecio por tu sinceridad. Se inclinó lentamente hacia él. Y quizás, empezando con un beso apropiado, añadió en un susurro. Porque, francamente, ese beso en la mejilla del otro día fue terriblemente insatisfactorio. Gustavo rió suavemente antes de cerrar la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave pero intenso, una promesa silenciosa, un inicio. Cuando se separaron, ambos sabían que estaban emprendiendo un camino incierto, lleno de desafíos y probablemente de incomprensión por parte del mundo que les rodeaba. Pero también sabían que habían encontrado algo auténtico en un mundo de máscaras y pretensiones. Un año después, la Fundación Puente se había convertido en un referente innovador en el ámbito de la cooperación internacional, bajo la dirección incisiva y auténtica de Tatiana. Su enfoque fresco y su negativa a seguir los caminos convencionales habían generado programas de intercambio que realmente impactaban vidas a ambos lados del Atlántico. Gustavo, mientras tanto, había experimentado una transformación personal gradual pero profunda. Sin abandonar su agudeza para los negocios, había comenzado a incorporar una nueva dimensión de autenticidad en su vida profesional y personal.
Se le veía ocasionalmente llegando a reuniones importantes en bicicleta, para sorpresa y consternación de su equipo de seguridad. Su relación, contra todo pronóstico, había florecido. No sin desafíos, por supuesto. Habían tenido que navegar diferencias de perspectivas, expectativas y hábitos. Habían enfrentado el escepticismo de amigos y colegas que veían su relación como una novedad pasajera o, peor aún, como una dinámica de poder desequilibrada. Pero cada obstáculo había servido para fortalecer lo que habían construido, anclado en esa primera promesa intercambiada en una sala de conferencias, autenticidad a cambio de sinceridad. En una tarde especialmente significativa, mientras compartían un café en el mismo bicicleta café donde habían tenido su primera cita informal, Gustavo le entregó a Tatiana una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó ella con curiosidad. Ábrelo y descúbrelo, respondió él con una sonrisa enigmática. Dentro de la caja no había un anillo, como ella había temido y esperado a partes iguales, sino una llave. ¿Una llave?, preguntó, confundida. De una casa, explicó él. No un ático de lujo, no un palacio. Una casa normal, en Malasaña, con espacio para 2 bicicletas en el vestíbulo. La miró con intensidad. Un nuevo comienzo. Un lugar que no sea ni mi mundo ni el tuyo. Nuestro mundo. Tatiana contempló la llave, entendiendo el profundo significado del gesto. No era solo una invitación a vivir juntos, era una declaración de intenciones, un compromiso para construir algo nuevo que honrara la autenticidad que los había unido. ¿Quieres construir un hogar conmigo, chica de la bicicleta?, preguntó Gustavo, con esa vulnerabilidad que solo ella conocía. Tatiana cerró su mano alrededor de la llave y se inclinó para besarlo, dando su respuesta de la forma más sincera que conocía. Y así, lo que había comenzado con una joven llegando apresuradamente en bicicleta a una entrevista, se transformaba en una historia de amor que demostraba que, a veces, los encuentros más inesperados pueden conducir a las conexiones más auténticas. Que a veces, cuando una persona se atreve a ser completamente real en un mundo de apariencias, puede fascinar incluso al corazón más protegido por murallas de éxito y expectativas.